Hola, este es nuestra presentación de la situación problema de generando escenarios de coexistencia entre tres especies. El equipo está conformado por Andrés Bazán Báez, Juan Carlos Gabriel Eduardo Meza Agüero, Juan Carlos Eduardo Contreras Martínez, Alberto Rodríguez del Valle, Fernando Soledad Sarmiento y Carlos Liam García Hernández. Bueno, para empezar, las ecuaciones diferenciales son un lenguaje matemático en el que habla la naturaleza. En general, siempre que estudiemos un proceso donde haya involucrado una magnitud y su variación aparecerá en una ecuación diferencial. En términos matemáticos, una ecuación diferencial es una ecuación donde aparece una función, su derivada y la variable. La teoría de las ecuaciones diferenciales es muy compleja, pues el número de ecuaciones diferentes que pueden aparecer es virtualmente infinito. Además, las derivadas pueden ser también derivadas parciales, lo que complica demasiado la situación. Las ecuaciones diferenciales son el lenguaje matemático en el que habla la naturaleza. En general, siempre que estudiemos un proceso donde se haya involucrado una magnitud y su variación, aparecerá una ecuación diferencial. Y bueno, ¿para qué sirven estas ecuaciones diferenciales? Sirven para solucionar problemas del mundo real. El comportamiento de la naturaleza en cada caso suele venir definido por una ecuación diferencial que hay que resolver para entender la naturaleza del problema y la solución de este. Nos va a plantear como situación problema un escenario donde vamos a tener que pronosticar el comportamiento de las poblaciones de alces, coyotes y lobos durante los próximos 50, 100, 150 y 200 años. También se va a tener que realizar un software para poder ajustar las variables de entrada y de modelo a circunstancias que se pudieran implementar con el transcurso de los años. Todo esto se va a tener que realizar con la información que nos van a brindar en la situación problema sobre la crisis que hubo en el 2008 sobre el presupuesto destinado al Parque Nacional Yellowstone, que sufrió un recorte importante, por lo cual trajo como consecuencia la renuncia al monitoreo de las poblaciones de acceso coyotes y lobo. Nosotros el modelo que vamos a utilizar, escogimos que están sistemas acoplados, de ecuaciones diferenciales y la delicadeza del sistema necesario del uso de métodos numéricos estables. Bueno, ¿cómo realizamos nuestra situación problema? Primero es necesario considerar que es una razón de cambio y es básicamente una medida de cómo cambia una variable con otra. Y una razón de cambio instantánea, o sea, una derivada, es básicamente el caso al extremo de este, en el que el rango de tiempo, que es nuestra variable independiente, la llevamos a cero. Ahora, una razón de cambio pues, se acerca muchísimo a la derivada si consideramos rangos de tiempo bastante pequeños. Ahora, el modelo digamos, más básico para modelar una población es el modelo de Malthus, que considera un crecimiento exponencial con una cierta tasa de crecimiento. Sin embargo, esta tasa de crecimiento consideramos que varía porque existe el efecto de otras especies en el sistema. En este caso, por ejemplo, la población de alces termina siendo afectada por la población de tanto de esa misma especie, los alces, como también la de los coyotes y la de los lobos. Entonces, consideramos que por ejemplo, el cambio de la población de alces podría estar afectada por tanto la población de alces como la población de coyotes como la población de lobos, y así modelamos las tres ecuaciones. Este modelo se le conoce como el modelo de Lotka-Volterra. ¿Cómo calculamos los coeficientes que vamos a utilizar para nuestro modelo? Primero, agarramos los coeficientes, utilizamos como valores de respuesta para, bueno, hicimos un modelo de regresión lineal. Como variables de respuesta, obtuvimos las razones de cambio en nuestro software, sacando las diferencias utilizando la primera fórmula presentada, y a partir de eso hicimos el modelo de mínimos cuadrados para así obtener los coeficientes. Luego sacamos dos estadísticos importantes, que primero es la R cuadrada, con la cual vamos a medir qué tan bueno es este modelo. Si se acerca mucho a uno, es bastante bueno. Y luego también sacamos los p-values, que básicamente nos dicen qué tanto, que si la población de esta especie interviene de veras en la población de otras. Y así podemos verificar si las podemos quitar o no. Luego, con esto ya podemos sacar las ecuaciones finales, con las cuales vamos a aplicar los métodos numéricos que ahorita va a explicar nuestro compañero Liam. Bueno, en muchos casos cuando se presenta una ecuación diferencial, resulta muy complicado o imposible dar como la solución exacta, por lo que resulta necesario hacer una aproximación con el uso de la información que contamos, en este caso la ecuación diferencial y los datos iniciales. Los métodos numéricos de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales son procedimientos utilizados para encontrar aproximaciones numéricas a las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, como lo mencionaron mis compañeros. La forma más sencilla de la aproximación fue propuesta por Euler, mediante una reorganización de la definición de razón de cambio instantánea, considerando que es válida cuando t es muy cercana a cero.
A partir de esto, se establecieron dos sucesiones, de X y Y, en la que cada punto aproxima el valor de la solución real de la ecuación diferencial. H es el paso del tiempo que se utilizará y al ser análogo a la derivada de t o el dt, mientras que más pequeño sea, mejor será la aproximación. Para empezar la secuencia es necesario contar con los valores iniciales de x1 y y, los cuales mencioné hace poco. Sin embargo, el problema del método de Euler es que cada punto es una aproximación basada en la aproximación anterior. Después de varias iteraciones, tiende a alejarse cada vez más de la solución real, haciendo al método muy poco estable y caótico. Por esto es necesario utilizar un método distinto, el cual propusimos que será el Runge-Kutta de cuarto orden. Los métodos de Runge-Kutta son generalizaciones del método de Euler, en los que son métodos iterativos con los que se puede ir encontrando varios puntos de la curva solución utilizando un valor inicial. En el método Runge-Kutta de cuarto orden, se emplean 4 rectas a las cuales se calcula la media para aproximar la curva. Ahí podemos ver las ecuaciones que se están utilizando y en este método se proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema. Además, que es fácilmente programable en un software como puede ser MATLAB o Excel. Ahí podemos observar que lo empezamos a programar en MATLAB. Finalmente, en el método este método puede ser expandido para ser empleado en ecuaciones diferenciales acopladas, en las que X es la variable independiente, las variables independientes son Y, Z y W, y el cambio de variable independiente es H, F1, F2 y F3, las cuales son las funciones asociadas a cada derivada. Se define como esta, ay, no la veo. Bueno, se define como una ecuación, la cual encontraremos en la parte de acá, y a más a detalle se puede ver en las ecuaciones grandes que tenemos en pantalla. Para concluir, como se puede observar en las ecuaciones, se obtiene un nuevo punto en cada variable dependiente, lo que se puede continuar iterando las veces que se programe, obteniendo la curva de solución de cada variable. Bueno, ya entrando al análisis de resultados, primero podemos observar del lado izquierdo las tres gráficas de los datos reales contra el modelo, la gráfica del modelo que se obtuvo, y podemos ver cómo los datos que se obtuvieron del modelo son bastante cercanos a los datos reales, por lo que podemos decir que nuestro modelo es bastante cercano a la realidad. Después tenemos las gráficas de los alces y de los coyotes en un tiempo mayor, donde podemos ver que el comportamiento de los alces tiene un comportamiento cíclico, pero que tiene una tendencia negativa, ya que en cada iteración la amplitud de la onda va disminuyendo. Y en el caso de los coyotes, estos directamente desaparecen del ecosistema. Y bueno, finalmente, como mencionamos, el modelo es efectivo, ya que se aproxima a la realidad y pues puede predecir las poblaciones de cada especie en cuestión. Y gracias al código de MATLAB que fue programado para esta solución de la problemática, nos entrega el valor numérico de las tres poblaciones en ciertos tiempos. Como se muestran las predicciones de las poblaciones dentro de los 50, 100, 150 y 200 años y coinciden con los valores de las gráficas anteriores. Ahora bien, para finalizar, podemos realizar un análisis de comparativo entre las gráficas obtenidas de las poblaciones, donde se trabaja como variable independiente del tiempo y variable dependiente de la cantidad de las especies y su comportamiento a lo largo del tiempo. De esta forma se describe un comportamiento y una relación entre la existencia de las especies en el mismo ecosistema, tomando el ejemplo de los caribúes con una tendencia cíclica como ya fue mencionado, y una disminución en su especie cuando el lobo se introduce en el ecosistema. Por otro lado, los coyotes desaparecen en presencia de los lobos, dado que son depredadores más fuertes, y se estima que en el año 2160 los coyotes desaparezcan completamente. Por otro lado, los lobos tienen una tendencia cíclica, sin embargo, con una tendencia negativa, por lo que se estima que podrían desaparecer del ecosistema, aunque en un tiempo más alejado. Ahora bien, con los análisis obtenidos, es posible proponer formas de mejorar el modelo, con diferentes modelos matemáticos donde las interacciones entre las especies cambien o bien se agreguen nuevas variables a los análisis de regresión lineales.
dado que en un ecosistema natural existen diferentes variables que pueden afectar el crecimiento de las especies en el mismo. Podemos afirmar que estos otros factores influyen en el comportamiento de los ciclos de vida de los animales. Incluso tras tener estos nuevos modelos matemáticos se presentarían ecuaciones diferenciales, mismas que podrían ser resueltas usando las herramientas vistas a lo largo del curso, tales como la transformada de Laplace o bien el método de Euler, para que de esta forma cerrar con la situación problema. Muchas gracias.